Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Un tiempo de información que iniciamos pendientes de la evolución de la pandemia del coronavirus, con novedades importantes. Y es que Estados Unidos respalda la suspensión temporal de las patentes de las vacunas para facilitar su producción y su distribución entre los países más pobres. Precisamente nuestro compañero Héctor Estepa ha visitado Iquitos, una de las ciudades del Perú más afectadas. Allí se ha encontrado con un cementerio improvisado en el que fueron enterradas 400 personas sin el permiso de sus familiares. Héctor ha hablado con ellos. Todo sin olvidar la convulsa situación política y social que vive Colombia. Desde Europa, pendientes de las elecciones regionales en Escocia y en Gales, y también en numerosos ayuntamientos importantes del Reino Unido, entre ellos Londres. Son noticias destacadas que ampliamos a continuación, como es habitual después de nuestros titulares. El G7 apuesta por un acceso global asequible a las vacunas contra la COVID-19 en su cita de Londres. Sube de tono el litigio entre Londres y París por los derechos de pesca en aguas de Jersey, en el Canal de la Mancha. Escocia vota en unas elecciones regionales con la recuperación económica y los anhelos de un nuevo referéndum sobre la independencia en la agenda política y social. Fin de los beneficios fiscales para los periódicos en El Salvador. El oficialismo habla de justicia tributaria, la oposición de revanchismo político. Funerales por los muertos de la tragedia del metro de Ciudad de México, entre denuncias de negligencia y peticiones de justicia. Extender la producción de vacunas para frenar la COVID-19. A ello se han comprometido los ministros de Exteriores del G7 en su cita de Londres, en un momento en que la pandemia está descontrolada en la India. Su objetivo es trabajar con las farmacéuticas para lograr un acceso global asequible y equitativo a inyectables, terapias y diagnósticos. No han pedido, sin embargo, una suspensión temporal de la propiedad intelectual de las vacunas, una iniciativa de la Organización Mundial del Comercio que sí ha respaldado la administración Biden. Los responsables de la diplomacia de los miembros del G7 también se han comprometido a recaudar dinero extra para el mecanismo COVAX de la ONU. El ministro de Exteriores indio, invitado del G7, ilustró en persona el impacto de la pandemia. Él y todo su equipo tuvieron que aislarse después de que 2 miembros de su delegación dieran positivo. En la India, pese a la ayuda internacional, la situación es dantesca. Falta de camas y oxígeno en los hospitales, morgues y crematorios desbordados. Muchas personas han fallecido en ambulancias y aparcamientos o incluso en la calle, esperando una cama u oxígeno. El Tribunal Supremo exige al Gobierno un plan inmediato para satisfacer las necesidades de oxígeno en los hospitales de Nueva Delhi. Los países vecinos de la India han cancelado vuelos y cerrado fronteras. El más afectado hasta la fecha es Nepal, que ha registrado 3 días consecutivos con más de 7.000 nuevas infecciones. Compran flores antes de iniciar un doloroso viaje. Son familiares de fallecidos por COVID en el Amazonas peruano. Se dirigen a este cementerio improvisado hace un año por las autoridades en medio de la selva. Aquí fueron enterradas 400 personas sin permiso de sus familiares. En muchas de las fosas hay más de una cruz. Muchos fueron sepultados de 3 en 3, según la versión oficial, cuando la pandemia se desbordó. Algunos ni siquiera saben dónde están sus seres queridos. Las autoridades les han dado varias ubicaciones distintas dentro del mismo cementerio. Este joven empresario no sabe dónde visitar a su padre. Es muy duro, es un sentimiento que de verdad no se lo merece sentir nadie. De por sí perder un familiar es doloroso, pero el hecho de no haberle velado, no haberle dado cristiana de sepultura y más aún de no saber específicamente dónde está, es desgarrador. Exigen la exhumación de los cuerpos. Algunos vieron el lugar antes de ser soterrado. Denuncian que se trata de un solo enterramiento colectivo. Las actuales separaciones serían un fraude. ¿Por qué me engaña que está en 3 en 3? Lastimosamente a los muertos están en un solo hueco, están en una fosa común.
Están entrando todos ahí. El trauma es profundo en la ciudad más grande del mundo sin acceso por carretera. Iquitos, situada en el corazón del Amazonas, tiene 500.000 de habitantes. Al menos 3.200 personas han muerto en una crisis que dejó hospitales desbordados. Este es un cementerio irregular improvisado en las afueras. Muchos enterraron a sus familiares en lugares como este. No querían que acabasen en la fosa común o simplemente no les recibieron el cadáver en ningún otro sitio por miedo al contagio. Es el caso de la abuela de Fabiana. El que menos pues sufre porque no puede venir a mirar a su ser querido como debería de ser, ¿no? Y que vengan a mirar acá las condiciones como uno se encuentra, nuestro ser querido. La pandemia dejó un 70% de seroprevalencia en Iquitos y el desastre por reinfección con otras cepas podría volver a repetirse. La cepa brasileña llegó a Iquitos a través del río y las autoridades temen ahora que la corriente traiga nuevas variantes provenientes del país vecino. La gran esperanza es la vacunación, pero no será fácil en el Amazonas. Muchas comunidades desconfían de la vacuna y además la logística complicará su llegada a lugares más aislados. Héctor Estepa desde Iquitos para Euronews. Reino Unido envía 2 buques de la Armada para patrullar alrededor de la isla de Jersey, situada en el Canal de la Mancha. Es la respuesta a la amenaza francesa de cortar la electricidad de la isla de soberanía británica tras las nuevas normas exigidas a los pesqueros franceses después del Brexit. Un centenar de armadores franceses planea bloquear el puerto de Jersey y así cortar el suministro de alimentos de la isla, situada a tan solo 22 kilómetros de la costa normanda, en Francia. El ministro francés de Asuntos Marítimos insinuó el martes que Francia también podría cortar el suministro de electricidad. El origen del litigio son los acuerdos post-Brexit para las aguas compartidas entre Francia y Jersey. La isla de Jersey es la única facultada para expedir licencias y desde la semana pasada todos los pesqueros tienen que tener una para poder faenar allí. Los pescadores franceses se han quejado de que las trabas para obtener la nueva documentación les impiden faenar en estas aguas como han hecho durante siglos. El negociador europeo del Brexit, Michel Barnier, publica su diario sobre la ruptura entre Londres y Bruselas. La Grande Illusion, el diario secreto del Brexit, sale este jueves a la venta editado por Gallimard y aparecerá en español a mediados de septiembre por Acal Ediciones. Barnier repasa las duras negociaciones en estas 500 páginas que podrían ser el primer paso en su ambición por convertirse en el próximo presidente de Francia. Para Barnier, el principal problema del Reino Unido fue que empezaron hablando solos, subestimando la complejidad legal del divorcio y sus consecuencias. A Theresa May la describe como una mujer valiente y tenaz, rodeada de muchos hombres que antepusieron sus ambiciones personales a las de su país. El avance de Boris Johnson, a pesar de sus fanfarronadas, fue en palabras de Barnier como un bulldozer. Ante sus provocaciones patéticas y casi infantiles, Barnier tuvo que llamar al orden a David Frost y acusó al entorno de Johnson de piratería política. Para el bloguero político John Worth, hay mucho que agradecer a Michel Barnier. Creo que Barnier hizo un trabajo bastante bueno como negociador principal. Eso es lo que hemos visto en los últimos meses desde que salió de la escena política de Bruselas. Mantuvo a la UE unida y tranquila al frente ante las provocaciones británicas de las que habla en el libro. Unidad que, sin embargo, ha sufrido un efecto de desgaste en los últimos meses, asegura este analista. Barnier previene de los sentimientos populistas que llevaron al Brexit y que también están presentes en muchos lugares de la UE. Su decisión sobre si se presentará o no a las elecciones presidenciales de Francia de 2022 podría revelarse en otoño. Escocia decide este jueves su futuro político y social en unas elecciones regionales, con la recuperación económica y un eventual nuevo referéndum sobre la independencia en la agenda. En este sentido, la líder del Partido Nacional Escocés, Nicola Sturgeon, busca su reelección como ministra principal, con la mayoría absoluta como gran objetivo.
Sin embargo, el primer ministro británico Boris Johnson advierte: pienso que la mayoría de la gente en Escocia, en el conjunto del Reino Unido, siente que no es el momento. Cuando estamos saliendo de una pandemia juntos, no es el momento de tener un insensato y pienso que irresponsable segundo referéndum. Una opinión que comparten en lo fundamental los laboristas escoceses con su líder Anna Sarwar al frente, partidario de las propuestas políticas que unen y no de las que dividen. Tras el Brexit, muchos creen que un segundo referéndum sería una oportunidad para volver a la Unión Europea, aunque quizás no sea el momento adecuado. Mi corazón me dice que sí, sería fantástico, pero mi cabeza solo se pregunta por la gestión de la situación económica en un país tan pequeño, cuando en realidad me gusta la idea de trabajar juntos. El Brexit fue horrible para mí. Odio haber abandonado la Unión Europea. Y no solo vota Escocia este jueves, también Gales y numerosos municipios del país, entre ellos Londres. Se trata del primer gran examen para los conservadores de Boris Johnson. A medida que Londres sale del confinamiento, sus sectores hotelero y de restauración despiertan lentamente. Inactivos hasta hace poco, ahora se han puesto de nuevo en marcha. Pero hay un tema que empieza a ser recurrente. Los europeos que trabajaban en este sector, miles de ellos, ahora se han ido. Mucha gente se fue principalmente por el Brexit y ya no se sienten bienvenidos, no solo en esta ciudad, en todo el país, y obviamente la pandemia no ayuda. Ashma Khan dirige este restaurante indio en Covent Garden y ahora no puede encontrar nuevos empleados. Hasta cierto punto nos lo merecemos, porque cuando las cosas iban realmente bien no cuidamos de nuestro personal. Para Ashma, el Reino Unido necesita mejorar los estándares de trabajo para hacer que la gente regrese. Fingir que no existen, que no son el núcleo de este sector, está muy mal. Creo que es realmente importante que comencemos a hablar sobre los derechos de las personas que trabajan en la hostelería y la restauración. Tal vez necesitemos crear un sindicato. Con una oleada de pérdidas de puestos de trabajo que ha dejado más de 35.000 empleos menos en el sector en el Reino Unido, los restaurantes y cafés todavía están luchando por encontrar personal. Pero no este. En Sussex y en el Soho, la gran mayoría del personal es europeo, como Miquel del País Vasco y Steve de San Etienne. ¿Cuál es el secreto? Creo que la clave es tratar al personal de manera justa y garantizar los puestos de trabajo. Una de las primeras cosas que he hecho es, en lugar de pagar por horas, con contratos de 0 horas, es pasar a tener gerentes. Pero hay un gerente para el servicio, hay un gerente para el vino, etc. Y de repente, al ser gerentes, dejan de tener un trabajo informal y pasan a darse cuenta de que esta puede ser una posible carrera profesional. Las últimas cifras de la Oficina Nacional de Estadística muestran que a finales de 2020 el Reino Unido tenía casi 1 millón menos de residentes nacidos fuera de sus fronteras que un año antes. A medida que comienza a lidiar con su nueva realidad post-Brexit y post-COVID, la esperanza está teñida de incertidumbre en los sectores de la hostelería y la restauración. Se acabaron los beneficios fiscales para los periódicos en El Salvador. Con 68 votos a favor de los 84 diputados, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista ha modificado el artículo 8 de la Ley de Imprenta. Con esta reforma, a partir de ahora, los periódicos no gozarán de exenciones arancelarias para importación de materias primas, maquinaria y equipos de impresión. Un diputado opositor dijo que la medida se basa en el revanchismo político, a lo que un diputado del oficialista Gana respondió que se trata de justicia tributaria. Estos impuestos al final se trasladan a los ciudadanos y no a los periódicos. Pero a ustedes lo único que les interesa es el revanchismo y la persecución. Los mismos de siempre, por 70 años, no pagando impuestos, pero se atrevían en algunas portadas a poner, hay escasez de medicina, ponían. Los ojos del mundo están muy pendientes estos días de El Salvador y de su Parlamento. La primera acción de la nueva legislatura que echó a andar el sábado fue destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general. Esto provocó protestas en El Salvador denunciando una concentración de poder por parte del partido de Nayib Bukele.
El presidente salvadoreño intentaba sin éxito a principios de semana atenuar las críticas de la comunidad internacional. Lo hacía en una reunión con los embajadores designados en su país, a la que no acudió el representante de Estados Unidos, el país más crítico con la medida. Funerales por los muertos de la tragedia del metro de Ciudad de México entre denuncias de negligencia y peticiones de justicia. El desplome de una viga de un puente elevado en la línea 12 del metro dejó 25 muertos y 80 heridos. 38 permanecen hospitalizados. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado cualquier vínculo entre su campaña de austeridad y este incidente. Asegura que el mantenimiento del metro tiene un presupuesto suficiente. Se puede decir que una negligencia por no checar materiales, no saber en realidad qué es lo que se tenía que usar, o materiales que fueron pero de muy baja calidad. Y pues eso llegó a este trágico accidente donde desgraciadamente perdimos a un miembro de la familia muy querido, una persona muy especial. Las autoridades también han sido criticadas por uno de los sindicatos del metro. Asegura que se ignoró su advertencia anterior sobre los daños en el paso elevado siniestrado. Familiares de las víctimas y usuarios alzan la voz. Paso por el metro, no es justo que desde el 2017 esto esté así. Esto no es un accidente, claro que no es un accidente. Si no hubiera habido una revisión correcta, obviamente no hubiera pasado ningún accidente. El funeral más emotivo fue el del único menor fallecido, Brandon Giovanni Hernández Tapia, de 13 años. Ha sido enterrado en el cementerio de San Lorenzo Tezonco, muy cerca de donde perdió la vida la noche del lunes. Los estudiantes colombianos protestan por la muerte de jóvenes durante las manifestaciones en Bogotá, que han dejado al menos 24 muertos y más de 800 heridos. La presión aumenta tras una semana de protestas contra el gobierno de Iván Duque. En primera línea los jóvenes que dicen no a la brutalidad policial condenada por la comunidad internacional. Según una reciente encuesta, Duque habría perdido el favor de los jóvenes. El 74% de los consultados tiene una imagen desfavorable del mandatario. Estoy marchando contra la brutalidad policial, a favor de los derechos a la manifestación pacífica en Colombia, en contra de los asesinatos de las víctimas en Cali y en Bogotá, y porque estamos muy cansados de este gobierno. Las ONGs denuncian que las víctimas fatales superan las 30 personas y otras 89 están desaparecidas. Según Reporteros Sin Fronteras, hubo además 76 agresiones contra periodistas. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, el vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando. Se encuentra financiado y articulada por mafias del narcotráfico. Hemos activado el Grupo Especial de Investigación contra el Vandalismo para poner el foco en los dinamizadores de la violencia. Por otra parte, hemos definido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos. Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal ya retirada, se transformó en la protesta más grande contra el gobierno conservador desde que llegó al poder en 2018. Un coro de artistas colombianos ha pedido a través de las redes sociales que se pare la violencia como sea en su país. Lo han hecho con distintos matices, algunos poniéndose del lado de los manifestantes desde el primer momento, como Karol G, tal vez la primera en denunciar abiertamente la brutal represión de las protestas y el derramamiento de sangre. Este martes hizo un llamamiento a través de Twitter a todos sus colegas colombianos. Esto no es política, decía, esto es la vida de los ciudadanos de nuestro país. Tenemos que lograr la atención necesaria para recibir ayuda. En otro tuit pedía ayuda a la comunidad internacional frente a un poder, decía, que mata a personas inocentes. Desde Miami, J Balvin, que había sido criticado por mantener silencio, pidió el fin de la violencia y calificó de guerra civil lo que está ocurriendo en su país. No he podido dormir. Lo que está pasando ahora en Colombia es muy estresante. ¿Estuviste viendo las noticias toda la noche? Sí.
Estoy muy triste al ver la cantidad de gente que está muriendo en este momento. Así que no es un momento feliz. Lo que está pasando es realmente triste. Personajes como Shakira o Juanes tampoco han permanecido impasibles con el paso de los días. Desde España, a través de Twitter, Shakira ha gritado al mundo que es inaceptable que una madre pierda a su único hijo a causa de la brutalidad. Pido al gobierno de mi país, dice, que pare ya la violación de los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político. Por su parte, Juanes, más comedido, ha dicho que solo espera que tantas muertes de estudiantes, policías, soldados y civiles no sean en vano y que se abra un diálogo con sentido común y honestidad. El artista también pide al presidente y al gobierno colombianos que protejan la vida de los manifestantes, deteniendo la violencia y garantizando sus derechos humanos. Tiene que haber otras vías. Sentencia. Dar la cara al miedo es una forma de vencerlo. Bien, terminamos. No sin antes recordarles que pueden ampliar todas estas y otras noticias tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención. Volvemos mañana.